En el cumpleaños de mi hija, ella gritó. El mejor regalo sería que murieras, y entonces desaparecí. A veces pienso que la vida no se quiebra en grandes tragedias, sino en pequeñas cosas acumuladas, como platos sucios olvidados, como discusiones tontas que se alargan demasiado, como silencios que se vuelven paredes. Uno cree que la vida familiar es eso, una sucesión de días parecidos, rutinas, quejas, risas, cansancios compartidos. Uno cree que todo eso es normal, esperable, tolerable, hasta que un día algo se rompe de verdad, y ya no sabes si alguna vez podrás repararlo. Mi nombre es Lorena, y esta es una historia que no sé muy bien cómo contar, porque todavía me duele, porque todavía la estoy viviendo, porque todavía no sé en qué va a terminar. Mi hija, Daniela, cumplió 32 años ese día. 32. Pero para mí siempre será la niña que se metía debajo de la mesa cuando había visitas, la que lloraba porque los helados se derretían, la que me decía mamá, mírame, mírame, mamá, ¿estás viendo? Esa niña que parecía necesitarme tanto. Esa niña que creí que nunca se iría de mi lado. Pero la vida no espera. Los hijos crecen. Se vuelven adultos con sus propios rencores, sus propias heridas, sus propias exigencias. Y una, como madre, se queda con la sensación de haber hecho lo mejor que pudo, pero también sabiendo que nunca es suficiente. Ese día, su cumpleaños, debió ser un momento bonito. Daniela insistió en celebrarlo en casa. No era una fiesta grande, solo unas cuantas personas, su novio, un par de amigas, una vecina, su tío Elías, que siempre llega sin avisar pero que igual se aparece en todas las reuniones familiares. Yo pasé toda la mañana cocinando, aunque nadie me lo pidió. Preparé su torta favorita, esa de chocolate con crema de café que hacía desde que era niña. Quizás era una forma de aferrarme a lo que ya no teníamos. A ese vínculo que sentía cada vez más frágil. Lo que nunca imaginé es que esa noche cambiaría nuestras vidas. Todo empezó con detalles ridículos. Daniela llegó de mal humor porque la decoración no era como ella quería, porque según ella el mantel tenía manchas que yo no había visto, porque la comida estaba muy casera, porque la casa olía a casa de vieja, palabras que todavía no se me salen de la cabeza. Pero yo respiré hondo, como hago siempre. Las madres aprendemos a tragarnos cosas para no arruinarlo todo. Los invitados llegaron. La música sonaba bajito. Las conversaciones iban y venían. Nada parecía fuera de lugar. Hasta que, de pronto, todo explotó. Quise sacar la torta antes de tiempo. Error mío. Daniela me dijo que como se me ocurría, que faltaban fotos, que no entendía cómo yo siempre tenía que hacer las cosas mal. Lo dijo en voz baja al principio. Pero luego lo dijo más fuerte. Y después más fuerte. A veces, cuando alguien te grita, no escuchas solo el grito. Escuchas todos los que vinieron antes. Los que creías olvidados. Los que dejaste pasar. Los que justificaste. Los que te dijeron que eran normales. Yo tuve una vida difícil. Crié a Daniela sola. Perdí trabajos. Ahorré con monedas. Me salté comidas para que ella pudiera estudiar. Eso no lo dije. No dije nada. Me quedé con la torta en las manos, sintiendo que algo dentro de mí se deshilachaba. Su novio, para calmarla, le dijo que se sentara. Fue lo peor que pudo hacer. Ella se enfureció más. Dijo que nadie la entendía, que yo la asfixiaba, que nunca la dejé ser libre. Y entonces ocurrió. Ella gritó, delante de todos. El mejor regalo sería que murieras. Las palabras golpearon primero mis oídos, luego mi pecho, luego mis piernas, que parecieron no sostenerme. Vi cómo su rostro se transformaba, vi cómo los invitados se quedaron mudos, vi cómo la vecina dejó de tomar agua, cómo su tío Elías abrió la boca sin saber qué decir. Yo no dije una sola palabra. La torta se me resbaló de las manos. No recuerdo exactamente si cayó en la mesa o en el suelo. Solo recuerdo un sonido sordo, como si algo se quebrara. Tal vez era yo misma. Daniela se quedó mirándome con los ojos rojos, la respiración agitada, como si todavía quisiera decir más. Pero no dijo nada. Ni yo tampoco. Lo siguiente que hice fue caminar hacia mi cuarto. No lloré. No esa noche. Guardé un par de cosas en una bolsa. No pensé mucho. No planifiqué nada. Solo me fui. Me fui caminando.
Ni siquiera llevé abrigo. Era una noche fría, pero no la sentí. No sé cuánto caminé, solo sé que cuando levanté la vista estaba en el parque donde solíamos ir cuando ella tenía 5 años. Aún estaba ese columpio azul despintado. Aún estaba ese banco donde yo le enseñé a leer. Me senté ahí, hasta que amaneció. Esa fue mi desaparición. No una desaparición dramática, no un escape elaborado, no algo digno de una película. Fue una desaparición sencilla. Una mujer entrando en silencio en la madrugada, alejándose porque ya no sabía qué más hacer. No regresé a casa. Llevaba toda una vida sirviendo, cuidando, sosteniendo. Pero esa noche entendí que no quedaba nada de eso en los ojos de mi hija. Para ella, mi presencia era un estorbo. Y de todos los dolores que una madre puede sentir, ese es el más silencioso, y el más mortal. Me quedé a vivir en una habitación pequeña que alquilé por unos días. Un cuarto de paredes amarillentas, con un ventilador que hacía un ruido molesto, con una cama que se hundía demasiado. Pero era mío. Mío y de nadie más. Pasé días sin encender el teléfono. Sin saber si Daniela me buscaba o no. Parte de mí quería creer que sí. Que ella se arrepentiría, que vendría llorando a pedirme perdón. Pero otra parte, la más cansada, sabía que tal vez no. En esos días reflexioné sobre mi vida. Sobre mi matrimonio fallido. Sobre las veces que Daniela me dijo cosas hirientes de adolescente. Sobre las noches sin dormir esperando que llegara. Sobre los esfuerzos que hice para pagar sus estudios. Sobre todas las veces que me dijo que no sabía quién era yo cuando me quedé sin trabajo. Pensé en todo eso. Y pensé en mí. Por primera vez en muchos años pensé realmente en mí. Las personas mayores, como yo, entendemos otra forma de dolor. Un dolor que no grita, que no arde, sino que pesa. Un dolor que se agarra a la espalda y no te suelta. Un dolor que te acompaña al supermercado, a la parada del bus, a la ducha. Un dolor que no necesita dramatismo porque ya lo tiene, porque una vida entera es suficiente trama. No sé si Daniela se dio cuenta de lo que dijo. Tal vez lo dijo en un arranque. Tal vez lo dijo porque tenía rabia acumulada. Tal vez lo dijo porque estaba herida. Tal vez, incluso, lo dijo porque piensa que yo soy culpable de cosas que no sé. Pero lo dijo. Y yo lo escuché. A los pocos días, el teléfono empezó a sonar. No lo contesté. Después dejó de sonar. Tal vez se cansó de intentar. Tal vez creyó que era un berrinche mío. Tal vez no quería hablarme. No lo sé. Pero sé esto. El día que yo desaparecí, algo dentro de ella también tuvo que romperse. ¿Qué tan profundo? Todavía no lo sé. En las noches a veces pienso en volver. Otras veces pienso que no debo. Otras veces me pregunto si ella realmente quiere que regrese. Y, en los momentos más oscuros, pienso que tal vez sí sería un regalo desaparecer del todo. Pero no estoy lista para eso. Todavía no. Y quizás, solo quizás, Daniela tampoco está lista para perderme del todo. La historia no termina aquí. Mi desaparición apenas fue el comienzo. En los días siguientes pasaron cosas que jamás imaginé. Cosas que explican mucho, y complican más. Cosas que, incluso ahora, aún no sé si fueron señales, advertencias, o castigos. Desaparecer no significa dejar de existir. Eso lo aprendí con los días. Yo seguía viva, respirando, comiendo cualquier cosa barata, durmiendo en un colchón flaco, pero era como si mi presencia hubiera dejado de importar. Es curioso cómo la vida cotidiana tiene un peso que no te deja descansar. La factura del cuarto, la fila del supermercado, la señora chismosa que te pregunta si estás sola, el olor de la ropa que no alcanza a secarse, el sonido del ventilador que parece que se va a caer de la pared. Cosas pequeñas, cosas insignificantes. Pero cuando uno está roto, esas cosas pesan el doble. Los primeros días después de mi desaparición, traté de mantenerme ocupada. Caminar me hacía bien, aunque mis rodillas ya no resisten como antes. Iba a una panadería vieja que siempre olía a cafecito recién hecho, aunque el café sabía a agua quemada. Compraba un pan pequeño y me quedaba viendo a la gente entrar y salir, imaginándome sus vidas. Pensaba que todos parecían tener un rumbo, un motivo, una excusa para seguir. Yo, en cambio, estaba ahí, sin saber si debía regresar a casa o seguir invisible para todos, incluso para mi hija.
En una de esas mañanas, pasó algo que todavía no entiendo del todo. Mientras estaba en la panadería, sonó el timbre de la puerta y entró un hombre mayor, de esos que caminan despacio pero parecen fuertes, como un árbol viejo que resiste cualquier tormenta. Traía un ramo de flores marchitas. Me miró, demasiado tiempo. Yo bajé la mirada, nerviosa. No estoy acostumbrada a que me vean así. Cuando me volví a concentrar en mi pan, escuché su voz. ¿Lorena? Sentí que la sangre se me congelaba. Nadie sabía dónde estaba. Yo no le había dicho a nadie mi ubicación. Nadie podía haberme reconocido en ese barrio donde no conocía a nadie. Lo miré de nuevo. No lo reconocí. Era un desconocido completo, pero decía mi nombre como si me conociera desde siempre. Disculpe, señora, ¿es usted Lorena? Asentí sin pensarlo. Tal vez por educación, tal vez por miedo. El hombre dejó el ramo en mi mesa. Flores tristes, como las que quedan al final de un velorio. No dijo nada más. No explicó nada. No dio motivos. Solo dejó las flores y salió, caminando lento, sin mirar atrás. Me quedé helada. Le pregunté al cajero si conocía al hombre. Me dijo que lo había visto un par de veces, pero que no sabía su nombre. Nadie supo decirme quién era. Cuando volví al cuarto, revisé las flores. Entre los tallos había un pedacito de papel doblado. Lo abrí con manos temblorosas. Tenía una sola frase escrita con letra apretada. No deberías estar sola. Todavía no sé si me dio miedo o me calmó. Tal vez las dos cosas. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué sabía mi nombre? ¿Quién le dijo dónde encontrarme? ¿Fue un error? ¿Un mensaje? ¿Una advertencia? No sabía qué pensar. Pero desde ese día, dejé de sentirme completamente invisible. Esa tarde encendí el teléfono. Solo para revisar. Solo para saber. Había 11 llamadas perdidas. 9 eran de Daniela. Otras 2 eran de números desconocidos. Había mensajes también. Algunos cortos, otros largos. El primero de Daniela decía: Mamá, ¿dónde estás? No sé qué pasó ayer. El segundo: no puedo creer lo que dije. Regresa, por favor. El tercero: si sigues jugando a esto, voy a enojarme más. Cada mensaje era más confuso que el anterior. Había uno que decía: Mamá, me están diciendo cosas raras. Necesito hablar contigo ya. Cosas raras. No explicó qué cosas. No dijo nada más después. El último mensaje era de un número desconocido. Decía: tu hija no está bien. No pude dormir esa noche. Sentía la espalda más pesada que nunca. Las madres mayores sabemos que existe un tipo de preocupación que te quita el sabor de la comida, que te apaga la luz de los ojos. Ese tipo de preocupación me atravesó completa. Quise volver a casa. Parte de mí quería correr, abrazarla, decirle que todo estaría bien, aunque no fuera verdad. Pero otra parte, la parte herida, me decía que todavía no. Que todavía debía mantener mi distancia. Que desaparecer fue lo único que me quedó cuando ella me pidió que muriera. Pasé 2 días más así, en ese vaivén emocional que desgasta el alma. Hasta que algo inesperado volvió a ocurrir. Una noche escuché un golpe fuerte en la puerta de mi cuarto. No un golpe normal, no un llamado de «está allí». Era un golpe seco, urgente, casi desesperado. Me asusté. No conocía a nadie en ese lugar. Nadie sabía exactamente en qué cuarto estaba. Me acerqué despacio. Pregunté quién era. No respondieron. Solo otro golpe. Más fuerte. Entonces escuché una voz. «Señora. ¿Lorena?» Me quedé inmóvil. No era Daniela. No era el hombre de las flores. Era una voz joven, temblorosa. «¿Quién es?», pregunté. La voz respondió: «Soy Marcela, la amiga de su hija». Mi corazón dio un salto. Abrí la puerta despacio. Era una muchacha de unos 30 años, con el maquillaje corrido, como si hubiera llorado. Tenía el cabello desordenado y respiraba con dificultad. «Discúlpeme por venir así», dijo. Pero no sabía a quién acudir. Yo no entendía nada. «Daniela», continúa, «está mal. Tuvo un ataque de ansiedad en el apartamento. No quería que llamáramos a nadie. Pero, dijo su nombre. Dijo que usted se había ido por su culpa. Dijo que no podía respirar.
Sentí que el piso se movía debajo de mí. Quise decirle muchas cosas. Quise preguntarle qué había pasado exactamente. Quise preguntarle si Daniela estaba bien, si estaba en un hospital, si estaba con alguien. Pero Marcela siguió hablando. Su hija está convencida de que algo malo va a pasar. Dice que alguien la está vigilando. Dice que alguien le dejó una nota. Una nota. Sentí un escalofrío tan fuerte que tuve que sostenerme de la pared. ¿Qué nota? Pregunté. No quiso mostrárnosla, dijo Marcela. Solo dijo que necesitaba verla a usted. Que había entendido todo demasiado tarde. La muchacha respiró hondo y agregó. Señora, creo que alguien está jugando con ustedes dos. Y no sé quién es. Mi pecho se apretó. No sabía si creerle, si desconfiar, si pensar que era una exageración propia del caos emocional. Pero la forma en que lo dijo. Dios mío, no sonaba a exageración. Marcela me miró con ojos suplicantes. ¿Puede venir conmigo, por favor? No quiere ver a nadie más. Solo a usted. Me quedé en silencio. Una parte de mí quería correr. Otra parte temblaba de miedo. Y otra parte, la más cansada, sentía que todo se estaba volviendo más grande de lo que podía manejar. Respiré hondo. Agarré mi bolso. Apagué la luz del cuarto. Y di un paso hacia afuera. Pero antes de cerrar la puerta, vi algo que me heló la sangre. Debajo de la puerta, había un papel doblado. Igual al de las flores. Igual de pequeño. Igual de inquietante. Lo recogí con la punta de los dedos, temblando. Lo abrí despacio. Solo tenía 2 palabras. No vuelvas. Marcela no vio el papel. Yo lo guardé en el bolsillo sin decir nada. Ella insistió en apurarme. Salimos del edificio. Tomamos un taxi. Yo no podía pensar. No podía hablar. No podía respirar bien. Solo sabía una cosa. Fuera lo que fuera que estaba pasando, recién estaba empezando. Y ahora, por primera vez desde que desaparecí, sentí un miedo que no supe nombrar. Un miedo que no venía solo del pasado, sino del futuro. El taxi avanzaba lento, como si quisiera alargar el trayecto a propósito. Afuera, la ciudad parecía más gris de lo normal. No sé si era la hora, el clima, o mi propio miedo distorsionándolo todo. Marcela iba a mi lado, mirando por la ventana, apretando y soltando los dedos como si llevara dentro un secreto demasiado grande para su cuerpo. Yo llevaba el papel en el bolsillo. Ese papel que decía no vuelvas. Sentía su presencia como si quemara. Cada vez que el taxi pasaba por un bache, sentía el roce áspero del papel contra mi muslo. Era como una advertencia silenciosa, como una mano invisible empujándome hacia atrás mientras yo insistía en ir hacia adelante. Cuando por fin llegamos al edificio de Daniela, me quedé unos segundos dentro del taxi. No sabía si era miedo, culpa o simplemente un cansancio que ya venía acumulando desde hace años. Marcela me miró y me dijo: Señora, ella necesita verla. De verdad. Intenté respirar profundo, pero el aire me entraba torcido. A esa edad, una aprende que hay dolores que ni el tiempo, ni el descanso, ni las pastillas logran acomodar. Caminé detrás de Marcela por el pasillo del edificio. El ascensor estaba dañado, como casi siempre. Tuvimos que subir 3 pisos por las escaleras. Cada escalón me pesaba más que el anterior. Al llegar al frente del apartamento, Marcela tocó la puerta con suavidad. Dani, ya vine. Traje a tu mamá. No hubo respuesta. Marcela volvió a tocar. Nada. Yo sentí un pinchazo de angustia en el estómago. Toqué yo también, con más fuerza. Daniela, hija, soy yo. Esta vez escuchamos un ruido al otro lado. Pasos. Algo que se arrastraba suavemente. La perilla se movió y la puerta se abrió apenas unos centímetros. El interior estaba oscuro. Muy oscuro. Como si las luces no funcionaran o no quisieran funcionar. Una voz débil salió desde adentro. Mamá, ¿eres tú? Era un tono que no le escuchaba desde que era niña. Ese tono tierno, quebrado, vulnerable, como cuando se enfermaba y me buscaba con fiebre. Algo dentro de mí se rompió. Sí, hija. Soy yo. Abre. La puerta se abrió despacio. Daniela estaba ahí, con los ojos hinchados, el cabello recogido de cualquier manera, la respiración temblorosa.
No era la mujer de 32 años que me gritó aquella noche. Era una versión rota de sí misma. Y eso dolió más que cualquier insulto. Nos abrazamos. O al menos lo intentamos. Fue un abrazo torpe, lleno de emociones que chocaban entre sí, culpa, ira, miedo, amor, vergüenza. Todo mezclado. Todo desordenado. Pasamos adentro. El apartamento estaba patas arriba. Había platos sin lavar, ropa tirada, cajas abiertas, un vaso roto en el suelo. Daniela nunca fue ordenada, pero aquello era distinto. No era descuido. Era descontrol. Marcela se quedó en la puerta, como si dudara si entrar o no. Yo le hice un gesto para que pasara. Daniela se sentó en el borde del sofá. Yo a su lado. Ella no me miraba. Sus manos no paraban de moverse, frotándose una contra la otra. Mamá, dijo finalmente. No sé qué está pasando. Cuéntame, hija. Ella tragó saliva. Miró hacia un rincón oscuro del apartamento como si esperara que algo se moviera. No sé si fue por lo que te dije. No sé si te hice daño de verdad. No sé si lo merezco. Pero desde que te fuiste, alguien ha estado dejándome cosas. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Qué cosas? Notas. Pequeñas. Como la que le dejaron a usted. Marcela y yo nos miramos al mismo tiempo. Daniela lo notó. Lo sabías, murmuró Daniela. Esa nota que encontraste en tu cuarto. La que decía, no vuelvas. ¿También era igual? Me quedé en silencio. Daniela me miró por primera vez desde que llegué. Mamá, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué siempre me ocultas cosas? Yo no sabía qué responder. Una parte de mí quería protegerla. Otra parte temía que decir la verdad solo empeorara las cosas. Daniela se levantó. Caminó hasta la mesa del comedor. Había una pequeña caja ahí, cerrada, como si llevara horas sin ser tocada. La empujó hacia mí. Esto llegó ayer en la noche. La caja era simple, de cartón marrón, sin marcas. Tenía una cinta adhesiva floja. Daniela dio un paso atrás, como si temiera tocarla de nuevo. No la abrí, dijo. Me dio miedo. Ya no sé si estoy imaginando cosas, o si realmente alguien nos está vigilando. Abrí la caja despacio. No sabía qué esperar. Una broma cruel. Un objeto olvidado. Una amenaza. Lo que encontré fue peor. Mucho peor. Dentro había una foto. Una foto vieja. Muy vieja. De cuando Daniela era niña. Tenía unos 6 años. Estaba yo detrás de ella, sonriendo, abrazándola por los hombros. Era un día soleado en el parque. Un día que yo recordaba perfectamente. Excepto por un detalle. En la foto, detrás de nosotras, había una sombra. Una figura borrosa. Alguien parado a unos metros. Alguien que no debería estar ahí. No en esa foto. No en ese recuerdo. Pero la sombra estaba ahí. Y en la parte trasera de la foto, escrita con la misma letra que la nota del papel, decía: los dos saben la verdad. El silencio en ese apartamento fue tan pesado que casi me ahoga. Daniela se tapó la boca. Marcela dio un paso hacia atrás. Yo sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los pies. No entiendo, dijo Daniela. Mamá, ¿quién es esa sombra? Yo no sabía qué contestar. No sabía qué decir, qué pensar, qué recordar. Porque en mi memoria, ese día en el parque había sido perfecto. Solo nosotras dos. Solo nosotras. Pero la foto decía otra cosa. Daniela rompió el silencio. Mamá, ¿quién nos está haciendo esto? Yo abrí la boca. Pero antes de poder decir una sola palabra, alguien tocó la puerta. 3 golpes. No muy fuertes. No muy suaves. 3 golpes precisos. Como si quien tocara supiera exactamente que estábamos ahí, escuchando, conteniendo el aliento. Marcela se puso rígida. Daniela retrocedió hasta quedar junto a mí. Yo me levanté despacio. En un susurro, Daniela dijo: Mamá, no abras. Pero mis pies avanzaron solos. Como si algo me guiara. Como si algo de mi pasado me estuviera llamando desde el otro lado. Puse la mano en la perilla. Y justo antes de girarla, la voz volvió a sonar. Una voz que reconocí de inmediato. Lorena, abre. Tenemos que hablar. Y mi corazón se detuvo.
Habían pasado casi 2 semanas desde aquella conversación incómoda en la casa de mi hermana Carmen. 2 semanas donde cada día se sentía más pesado que el anterior, como si el aire tuviera un peso que solo yo podía sentir. A veces, mientras preparaba café, me sorprendía sosteniendo la taza sin moverme, simplemente mirando cómo el vapor se elevaba, preguntándome en qué momento mi vida se había convertido en una colección de heridas abiertas. Me dolía aceptar que mi propia hija, Paloma, seguía sin dar señales claras de querer arreglar las cosas. Y aunque los mensajes que me enviaba eran educados, distantes, igual que en la segunda parte de esta historia, todavía había algo raro, algo que no cuadraba. Pero algo en mi interior había cambiado. Por primera vez en años, ya no estaba esperando que ella fuera la que diera el primer paso. Tal vez era la edad, tal vez era el cansancio. O tal vez era ese silencio interior que solo llega cuando una mujer ha llorado lo suficiente como para llenarse de dignidad. Y así llegó el día que marcaría el final de todo este dolor. Era un jueves. Llovía. Una llovizna suave, fastidiosa, de esas que no mojan pero calan los huesos. Estaba doblando ropa en la sala cuando escuché un golpe fuerte en la puerta. No era un toque normal. Era un puñetazo desesperado. Al abrir, la vi ahí. Empapada, con el cabello pegado a la cara, temblando. Paloma. Se veía más pequeña, como si los problemas la hubieran encogido, como si la vida la hubiera golpeado mucho más fuerte de lo que yo imaginaba. Yo no dije nada. Ella tampoco. Solo se quedó parada, sin moverse, hasta que finalmente abrió la boca. Mamá, necesito que me escuches. Su voz se quebró en la última palabra. Mi corazón, por mucho que quisiera hacerse el fuerte, simplemente no pudo resistir. Era mi hija, mi niña, la que yo cargué, alimenté, peiné, regañé, abracé. La que ahora tenía 30 años pero que en ese instante parecía tener 5. Entró a la casa sin que yo lo pidiera. Se sentó en el mueble donde solía ver caricaturas cuando era pequeña. Y ahí, justo ahí, rompió en llanto. Pero no era un llanto normal. Era un llanto hondo, de esos que hacen que una madre se olvide de todo lo malo. Mamá, estoy harta. Estoy perdida. Estoy cansada de fingir. Me acerqué lentamente, sin tocarla. A veces un mal toque puede romper un momento que necesita espacio. Ella continuó. Ese día en el cumpleaños, yo no quería decir eso. Tú sabes que no. No es que quisiera que murieras. Es que sentía que tú ya me habías dejado mucho antes. Aquellas palabras se clavaron en mí como un cuchillo. ¿En qué momento había dejado yo de ser madre para convertirme en un fantasma? ¿En qué punto de la vida ella había sentido que yo la solté? Pero no interrumpí. No era mi turno. Y ella siguió hablando. Mamá, a veces siento que tú siempre estabas cansada de mí, incluso cuando era niña. Siempre estabas ocupada, siempre trabajando, siempre arreglando todo. Y yo me quedaba sola con mis ideas tontas. Y ahora que soy adulta, sigo sintiendo lo mismo. Aquello me partió en dos. Quise decirle que nunca fue así. Que todo lo que hacía era por ella. Que cada desvelo, cada turno extra, cada sacrificio, tenía su nombre escrito. Pero la vida es cruel. A veces lo que uno entrega no es lo que el otro recibe. La miré, respiré hondo. Y hablé con calma. Hija, yo nunca dejé de pensar en ti. Pero quizás si me perdí intentando ser fuerte. Quizás si me olvidé de mostrarte que estaba cansada no de ti, sino de la vida. Ella me miró por primera vez desde que entró. Tenía los ojos rojos, hinchados. Yo también. Entonces dijo algo que nunca voy a olvidar. Es que yo solo quería que me quisieras, como antes. Ahí ya no aguanté más. Me senté a su lado y la abracé. Y por primera vez en muchos años, ella apoyó la cabeza en mi hombro como cuando era una niña pequeña que corría a buscar a su mamá porque se había raspado la rodilla. Pero esta vez la herida estaba por dentro. Pasamos horas hablando. Sin gritos. Sin culpas directas. Solo dos mujeres rotas, intentando encontrar un punto donde encajaran otra vez. Ella me confesó que había estado en terapia, que se sentía perdida, que su matrimonio no estaba bien, que la maternidad le pesaba más de lo que admitía, que se sentía mala madre, y que por eso me atacaba, porque era más fácil culparme a mí que enfrentar su propia vida. Yo también le pedí perdón. Por mis silencios. Por mis ausencias.
por las veces en que fui demasiado dura porque creía que la vida la golpearía si yo no la preparaba. Y así, entre lágrimas viejas y palabras nuevas, nos encontramos otra vez. La reconciliación no fue perfecta. Ninguna lo es. Pero fue real. Cuando cayó la tarde, la lluvia cesó. Paloma salió al porche, respiró profundamente, y me dijo: «Mamá, gracias por no cerrar la puerta». Aquello me tocó el alma. Nos abrazamos una vez más. Esta vez sin dolor. Solo con cansancio. Pero un cansancio que se siente correcto, como cuando uno termina de limpiar la casa después de un día largo y finalmente puede sentarse. Antes de irse, se dio la vuelta y me dijo: «Voy a venir más seguido, si tú quieres». Claro que quería. La vi alejarse por el camino húmedo, con paso lento pero firme. Y aunque sabía que aún quedaban cosas por sanar, entendí que a veces el verdadero amor no está en las palabras dulces, sino en quedarse, incluso cuando duele. Cerré la puerta, apoyé la espalda en ella, y suspiré. Por primera vez en meses sentí paz. No una paz perfecta, pero sí una paz posible. Y eso, después de tanto, era suficiente.